En estos días se ha cuestionado mucho la ley de salud mental, sobre todo por episodios que ha tenido el cantante Chano Charpentier y a raíz de las declaraciones de la madre, bueno, para saber qué incluye, de qué se trata la ley de salud mental y sobre todo cómo funciona en la provincia, hemos venido a dialogar acá con los responsables de servicio de salud mental del Hospital Yestacó. Particularmente en nuestro servicio de salud mental trabajamos con dos tipos de internaciones, como prevé la ley de salud mental. Una internación que se llama voluntaria, en la cual la persona presta su consentimiento y puede prestar su consentimiento para la internación y se realiza con acuerdos con el paciente y los familiares. Y hay otro tipo de internación que se llama internación involuntaria, que la ley de salud mental la prevé, pero la prevé como un recurso restrictivo y que se usa como última medida cuando han fracasado alternativas previamente. Esta internación involuntaria, lógicamente, se solicita mediante un juzgado y el juzgado da intervención a una defensoría de derechos que son los encargados de garantizar los derechos del paciente el tiempo que perdure la internación involuntaria. ¿Las internaciones son generalmente ambulatorias? Las internaciones ingresan por distintos dispositivos, ingresan por guardia, ingresan por el consultorio ambulatorio o por pedido de evaluación, ya sea de un colega o de la misma familia que puede solicitar, porque el paciente está descompensado y no lo puede traer al hospital. Puede solicitar la familia, a través de nosotros y del juzgado de familia, un pedido de traslado para evaluación y ahí nosotros evaluamos y si tiene criterio de internación, realizamos la internación. Y hoy por hoy, ¿de qué más tienen demanda? ¿De gente con problemas psiquiátricos, con adicciones a las drogas? ¿Qué es lo que ustedes han notado en este último tiempo, sobre todo post pandemia que caló tan fuerte, ¿no? en la mayoría de las personas? Lo que hemos notado en líneas generales sí es un aumento del consumo problemático de sustancias en general, agudización de consumos que ya existían previamente, sí, aparición de cuadros depresivos, ansiosos, estrés, descompensaciones de personas que no pudieron acceder quizás a los tratamientos durante la pandemia, patologías duales también en las cuales conviven, alguna patología asociada a salud mental y algún consumo de sustancias o adicción, así que sí hemos notado. ¿Y en cuanto a edades? Nosotros trabajamos particularmente en internación a partir de los 18 años, pero sí, en realidad se ha visto en todas las edades este aumento o agudización de cuadros que existían previamente. Si un familiar solicita, ¿no? La internación de, bueno, obviamente de algún pariente, de algún familiar, eso sí o sí es a través de un juzgado, porque anteriormente la ley sí preveía que la familia disponía, ¿no? de la internación. Lo que se solicita la familia y puede solicitar es un pedido de evaluación, ¿sí? La definición de si la persona se interna o no sí compete a un equipo interdisciplinario. Lo que se puede hacer es por dos caminos, digamos. Si hay un profesional o equipo de salud mental tratante de la persona, el familiar puede con, digamos, una solicitud de ese profesional dirigirse al juzgado y después al hospital para concretar el traslado. O si no hubiese este profesional que puede hacer este dictamen, venir al servicio de salud mental y acá lo hacemos de forma interdisciplinaria y después, articulamos con el juzgado, la ambulancia, la comisaría y se trae al paciente, pero es traerlo para evaluar. Después se define si se interna y después si es voluntario o involuntario. En relación a la pandemia y la salud mental, que no solo aumentó el consumo de drogas ilícitas, sino también el tema de no tener horarios, el tema de acostarse a cualquier hora, levantarse a cualquier hora, eso predispuso a la población a también abusar de drogas legales, ¿no? De hecho, aumentó muchísimo el consumo de benzodiazepinas, como clonazepam, diazepam, todo ese tipo de drogas legales que son de accesibilidad para cualquier tipo de persona. Es una persona, un adulto mayor, ya sea una persona de cualquier grupo etario, porque lo accede a través de la farmacia y se lo recetan los médicos clínicos muchas veces, y no hay una gran supervisión de eso, entonces empiezan a abusar. Y de eso se abusó mucho también como del alcohol. Son cosas legales, digamos, que es el límite entre lo legal y lo ilegal, pero aumentó exponencialmente mucho eso. Lo que pasó en los casos de pacientes adictos ya con problemáticas se reagudizó muchas veces
esto. Pero también estar encerrados y todo eso predispuso que la gente, por ejemplo, las drogas ilegales muchas veces no pudieran salir a comprarlas. Por eso es que indirectamente aumentó mucho también el consumo de las drogas, de los psicofármacos, ¿no es cierto?, que generan tales adicciones como cualquier otra droga, ¿no es cierto? Doctor, y obviamente que el abordaje es distinto a un paciente con problemas psiquiátricos a adicciones, ¿no? Pero en adicciones, ¿cómo se trabaja? Porque es un trabajo, acá, y depende mucho, obviamente, de la contención de la familia, de la voluntad del paciente. ¿Cómo lo viven esto? Sí, bueno, en relación al consumo también es importante destacar esto. La psicosis, por un lado, y la psicosis asociada a consumo. Hay ciertas drogas, dependiendo dónde actúen, pero que predisponen a generar cierto grado o psicosis, episodios psicóticos transitorios, que son bajo los efectos de la droga. Generalmente se relacionan con un neurotransmisor que se llama dopamina. El exceso de dopamina en el cerebro puede producir síntomas psicóticos como paranoia, de perjuicio, que lo están observando. No debutan con alucinaciones visuales, pero sí bien síntomas psicóticos. En esos casos, los pacientes que tienen problemática de consumo pueden consumir, pueden tener un brote psicótico transitorio, y eso cede cuando al paciente, por ejemplo, se le interna, se lo desintoxica, se lo limpia un poco de la sustancia. Entonces ahí va quedando la personalidad, la forma de ser de la persona, y puede que bajo los efectos de la droga tenga un episodio psicótico y cuando se limpie no, digamos. Entonces eso habla de que el paciente no tiene una estructura en sí psicótica, sino que hace episodios psicóticos transitorios. También pasa en pacientes psicóticos, que ya son psicóticos, por ejemplo, que tienden a consumir sustancias. Por ejemplo, los pacientes con psicosis tienden a consumir mucho tabaco. Por ejemplo, por una cuestión de estabilización, porque disminuye las concentraciones de algunos psicofármacos. Entonces, por ahí hay que vivir en la patología, pero se asocia, y ahí se habla de una patología dual, o cuando hay no una psicosis, pero algún trastorno psiquiátrico asociado al consumo de sustancias. Por eso es importante diferenciar un episodio psicótico transitorio bajo los efectos de la droga. Por ejemplo, un hijo estuvo internado, por ejemplo, el ejemplo de este actor famoso, Chano, estuvo internado, se desintoxicó perfectamente, que es lo que hacemos nosotros en el hospital, desintoxicamos a la persona. Eso es algo que es reversible, porque es una adaptación celular del cuerpo hacia la droga. Entonces me tengo que desadaptar. Pero hay otra parte que es importante, que es la dependencia psicológica, que es la parte que es la más importante en este engranaje, si se quiere, que es la deshabituación de la sustancia, que es mantener el no consumo. Por eso es tan difícil y tienen tantas recaídas. Tienen tantas recaídas. Dentro de esas recaídas pasa esto, que el paciente está bien, se externa, empieza un tratamiento ambulatorio, digamos, dependiendo de la clínica y el lugar, son las ciertas pautas y estrategias que se hacen porque se dan, pero eso no queda diciendo que el paciente puede volver a consumir. Por ejemplo, el paciente vuelve a consumir después de un mes no haber consumido, digamos, y puede que tenga una excitación psicomotriz. Eso pasa en contexto de algunas sustancias, como la cocaína, la metanfetamina, digamos. Por eso es bueno dividir cada droga en sí, ¿no es cierto? Porque cada droga se va a manifestar de distintas maneras.